Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar nuestro podcast. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya lo venía yo mencionando desde algunos días atrás, que es precisamente, vamos a hablar del constructivismo. Este tema que ha sido un poco difícil para algunos docentes, a pesar de tener alguna formación normalista, podemos observar que no siempre vemos muy a detalle lo que son los enfoques pedagógicos y por esta razón el año pasado, cuando los maestros iban a hacer examen, se acuerdan que a algunos todavía se les pidió hacer un ensayo, y un ensayo era precisamente sobre esta corriente que vamos a tratar el día de hoy, que es el constructivismo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver de qué se trata precisamente el constructivismo. Primero, para hablar del constructivismo es muy importante que toquemos el tema de la epistemología. ¿Qué es esto de la epistemología? Como ustedes saben, la epistemología es la ciencia del conocimiento. ¿Y por qué vamos a ver eso si estoy diciendo que vamos a hablar del constructivismo? Por una razón sencilla. Todas las teorías y los paradigmas que tienen que ver con la educación se tiene que empezar por una epistemología y ahorita lo vamos a ver en las definiciones. Las definiciones que ustedes encuentren se van a dar cuenta de que si se refieren al conductismo nos van a decir que es una corriente epistemológica. Si se refieren al constructivismo nos van a decir que es una corriente epistemológica. ¿Por qué? Porque la epistemología es la que se trata de aprender la realidad. Nuevamente, este aprender tiene una H intermedia, que quiere decir asir, cómo yo me percato de la realidad. Entonces, de acuerdo a la RAE, a la Real Academia Española, dice que conocer, epistemología, ciencia del conocimiento, nos dice que el conocer es ese proceso para averiguar por el ejercicio de nuestras facultades la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. La gente empieza a estudiar y a conocer la realidad, y esa realidad, hay muchas corrientes que nos hablan de esa realidad, cosa que no vamos a tratar aquí porque sería un tema mucho más amplio, pero bueno, entonces la epistemología se refiere a cómo el ser humano aprende, se apropia de la naturaleza. Eso es aprendizaje, eso es conocimiento. Entonces, para que exista el conocimiento, se tienen que dar algunas características muy importantes. ¿Cuáles son? Primero, el sujeto que conoce, ¿sí? Ese es muy importante. Tiene que haber un objeto de conocimiento, la realidad, el objeto, lo que quiero conocer, lo que aprendo. Tiene que haber una operación misma del conocer, que es precisamente a través de los sentidos. Yo observo, yo escucho, yo siento, yo gusto. Acuérdense que es a través de los 5 sentidos. Y hay un resultado obtenido. Cuando una persona tiene una interacción con la naturaleza, hay un resultado. Si toco el fuego, va a haber un resultado desagradable. Si como un terrón de azúcar, va a ser un resultado agradable. Y esa es la forma en que el ser humano hace esa adecuación entre el objeto y su representación. Sal le da sabor a la comida. Azúcar tiene una sensación agradable. Así es como el ser humano empieza a adquirir el conocimiento. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque el aprendizaje no se da solamente en el aula. Acuérdense que somos seres sociales y los primeros que nos hablaban no eran constructivistas. Acuérdense que primero estaban los conductistas y luego vienen estas personas que son o se seleccionaron como representantes de un paradigma cognitivo.
Estaba Jean Piaget, está Vygotsky, está Husserl, también vamos a mencionar a Brunner, está Novak, pero vamos a tomar solamente a las figuras más importantes y las que nos van a ayudar a resolver nuestros problemas dentro del aprendizaje. Bien, ¿quiénes son estas personas? Primero, nos dice que el constructivismo, que es, seguimos hablando del conocimiento, no se pierda de vista. Del Val nos decía en el 97 que algunos elementos en el pensamiento de autores como Vico, Immanuel Kant, Marx, el mismo Marx, Darwin, nos hablan de que los seres humanos somos producto de la capacidad para adquirir esos conocimientos y reflexionarlos. Aquí quiero hacer un breve paréntesis, por ejemplo, con lo que pasaba con los milesios, Anaxímenes, Anaximandro, todos esos grandes personajes de la historia en Grecia, antes de Grecia, los milesios, trataban de entender su realidad porque querían saber de dónde provenía la materia, y esa materia de la que hablaban obviamente proviene de tratar de explicar la naturaleza. El conocimiento surge cuando el ser humano interactúa con la naturaleza y quiere darle una explicación. Por eso nos mencionan a estos grandes pensadores, Kant, a Marx, porque todos ellos trataban de darle una explicación a los fenómenos naturales y sociales. Entonces, cuando nos hablan de los principios del constructivismo, nos hablan precisamente de que esta característica de tratar de interactuar con la naturaleza es la que nos ha permitido explicar, controlar propositivamente la naturaleza y construir lo que actualmente conocemos como cultura. Destaca la convicción de que el conocimiento se construye precisamente por sujetos cognoscentes. Por ejemplo, Isaac Newton, cuando cae la manzana, es una persona que tenía una estructura cognoscitiva que al momento de haber recibido el golpe hay un cambio y se da cuenta de que él puede explicar la naturaleza. Entonces, todas las cosas de evolución que tenemos en la humanidad actualmente son consecuencia de ese aprendizaje que ha venido de generación en generación y que es lo que nos permite hablar del constructivismo, porque el ser humano es el que va construyendo su aprendizaje, no solo en la escuela. Aclaremos que la escuela como tal realmente tiene no más de un siglo de estar funcionando. Anteriormente no había escuelas como tal. Hay aprendizaje, sí, pero no estaba regulado como se encuentra actualmente. Entonces, esto ha sido un proceso que viene creciendo conforme el ser humano va evolucionando. Entonces, acuérdense que el conocimiento viene de la interacción social. Algunos se centran en el contenido de la mente, por ejemplo, Piaget, acuérdense, no perdamos de vista que estamos hablando del constructivismo. Piaget nos habla del contenido de la mente, que muchos procesos son innatos, que ya los tiene el ser humano desde que nace. Otros, como Vygotsky, nos hablan del desarrollo desde el origen social, desde la interacción con nuestra familia, con nuestros amigos, con la sociedad que nos rodea. Y hay otros que nos mencionan a von Glaserfeld, a Maturana, que estos son muy radicales y ellos dicen que la realidad no existe, que es subjetiva. O sea que si yo veo un objeto realmente no lo puedo conocer por completo porque hay partes que yo no puedo observar. Y entonces ellos son muy radicales y por eso no están agregados dentro de esta teoría, pero todos nos quieren hablar de cómo conoce el que conoce. Eso es lo que nos tiene que quedar muy claro. Bien. El primer representante, nos dice Frida Díaz Barriga en su libro, para quien esté interesado en saber más del constructivismo, está en el capítulo 2 del libro Estrategias didácticas para una enseñanza significativa. Allí ella nos habla precisamente de los principales representantes y nos dice, hay que saber de qué constructivismo estamos hablando. El primer constructivismo al que nos vamos a referir es
constructivismo genético del que habla Jean Piaget. Acuérdense, quiero que se ubiquen porque es importante que sepan que no es como tal un movimiento que se haya conocido porque todos fueran o coincidieran con un paradigma, sino que Jean Piaget, por ejemplo, nace suizo, fue un, ojo, epistemólogo y biólogo suizo. Él estaba estaba estudiando la naturaleza y el cómo se conoce la naturaleza cuando se da cuenta de que hay procesos de la mente de los niños que se tienen que explicar. Y entonces lo que él decía es cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento. En otras palabras, cómo se da el aprendizaje. Y entonces postula, ustedes ya saben que él postula 4 estadios, que nos los dividen en algunos periodos: el periodo sensorio-motor, el periodo preoperacional, el de operaciones concretas y el de operaciones formales, que dice que el niño va pasando por cada uno de esos estadios hasta llegar al pensamiento abstracto, donde ya la gente es más fácil para ellos atender algunos procesos. Por ejemplo, nos dice que cuando damos clases en primaria no podemos pretender que los niños generen algunos conocimientos porque su desarrollo de maduración no se los permite. Por eso actualmente en educación, primero observamos la teoría de Piaget, vemos en qué periodo se encuentran los niños para poder hacer una planificación pertinente, y eso no es diferente en la educación en línea. En la educación en línea vamos a hablar, nada más que aquí tenemos periodos diferentes, porque acuérdense que los niños son nativos digitales y aunque nos dé pena decirlo, nos ganan en el desarrollo de algunas tecnologías, ya que ellos los ves con su tableta, con su teléfono, y son realmente niños habilísimos que nos llegan a ganar. Entonces vuelve a tomar vigencia la filosofía de Jean Piaget. También nos menciona Frida Díaz en su libro que hay otro constructivismo, que es el constructivismo sociocultural, que es el de Lev Vygotsky. ¿Por qué les decía yo que es muy importante que conozcan esto? Porque Lev Semyonovich Vygotsky no tiene nada que ver con Piaget. Lev Vygotsky nació en 1896, será parte de Bielorrusia. Él le tocó la Revolución Rusa, le tocó una situación muy diferente, y ustedes cuando estudien a un autor tienen que saber el contexto de la vida de ese autor para entender qué es lo que estaba pasando y por qué escribía lo que escribía. A Vygotsky le tocó, él estaba interesado en la literatura, en las humanidades, y estudió Derecho. Fíjense, él estudió Derecho en Moscú. Tiene una óptica marxista. Por supuesto, eso pocas personas lo conocen o lo mencionan, porque pues durante un tiempo ustedes saben que el marxismo quedó visto como algo indebido, y entonces pocas personas lo conocen. Sin embargo, él era el que nos hace, en sus estudios nos refleja de cómo la acción humana en los ámbitos culturales, tanto histórico como institucionales, son los que definen la vida del ser humano. Repito, aquí no había escuelas. Imagínense, por favor, en 1917, con la Revolución Rusa, una terrible pobreza, la ciudad en decadencia total, no había escuelas. Pero él decía por eso, precisamente, que los niños aprenden de su entorno, de lo que ven alrededor, y evidencia de ello, échense una asomada al poema pedagógico de Makarenko y van a ver cómo los niños, los huérfanos que se quedaron en esa época, pues aprendían de la interacción con la sociedad, y por eso él afirmaba que el modo de aprendizaje es a través de la interacción con la sociedad, con el medio que están viviendo los niños. Muy diferente al suizo que fue Piaget y que tenía un contexto completamente diferente. ¿Quién es nuestro otro representante? Hay más, pero nosotros vamos a dedicarnos a ellos 3 porque es lo que nos pide el aprendizaje actual. David Paul Ausubel nació en Brooklyn, en Nueva York, en 1918. Él fue departamento, fíjense bien, él ya estaba dedicado a una institución universitaria. Estaba en el departamento de psicología para posgrados.
en Nueva York, y él hablaba de que el aprendizaje tiene que ser significativo. Él es psicólogo cognitivo también, y él nos daba una definición del estatuto de la psicología respecto a la educación con respecto a la pedagogía. Claro, no era como tal así tan profunda, no se estudiaba con tanta profundidad la pedagogía, pero él decía que la psicología tenía que abarcar forzosamente al estudio del aprendizaje de los niños, y como saben, él nos hablaba de esto que era el aprendizaje significativo. Entonces, con estos tres principales representantes, también tenemos a Brunner, ahorita lo vamos a mencionar, pero antes de pasar a Brunner, quiero mencionar a César Coll. ¿Por qué a César Coll? Acuérdense que hubo una serie de intelectuales importantes que son los que retoman los estudios no solamente de Piaget, de Vygotsky, de Brunner o de Ausubel, sino que también retoman a muchos autores. Por eso aquí es donde en el libro de la enseñanza del desarrollo del niño y el adolescente de Judith Messe, en ese libro nos van a hacer un recuento desde los de la Ilustración, desde Juan Jacobo Rousseau, nos hablan de John Dewey, nos hablan de Shaw, nos hablan de muchos autores, porque lo que hacen aquí es que este grupo de intelectuales encabezados por César Coll son los que toman las ideas más importantes de esos pedagogos y nos ofrecen este paradigma constructivista, que el mínimo común denominador que tenían era precisamente que el ser humano construye su realidad a partir de la decisión de hacerlo por sí mismo. Entonces, él nos decía de esta idea fuerza, que es muy potente y es lo que, según él, esta idea fuerza es ese proceso de construcción del conocimiento a partir de las experiencias previas de los niños y la enseñanza como una ayuda en este proceso de construcción. Entonces, todo lo que quiso hacerse durante el siglo XX, de 1900 para acá, lo que se hizo fue como tratar de encajonar a los niños en una situación de que tenían que aprender contenidos, pero eso no es el aprendizaje. Y él junta las ideas que tenía Piaget, que tenía Vygotsky, que tenía Ausubel, Brunner y algunos otros, y entonces se lanza el paradigma constructivista, porque esto tenían en común y era lo que estaban buscando para desarrollar un nuevo modelo educativo, que empezó en algunos países europeos, especialmente en España, pero que de eso se trata precisamente esta conjunción de autores para el constructivismo. ¿Qué nos dice esta teoría? El constructivismo nos dice que hay procesos de crecimiento donde el aprendizaje se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación es promover esos procesos de crecimiento personal en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. ¿Para qué estudia un alumno? ¿Para qué lo estamos mandando a una escuela? Hablemos de 1920. Los niños no iban a la escuela como tal y el papá lo mandaba para que no fuera una persona que no supiera nada, que luchara contra la ignorancia. Pero lo que le enseñaban eran las letras simples, porque eso es lo que definía la sociedad en ese momento. Ahora, entonces todo va a depender del grupo al que pertenezco. Ahora está muy en boga que ya los alumnos tienen la primaria, la secundaria, el bachillerato y vamos hasta la universidad. Sí, pero eso es actualmente. Entonces, aquí lo que nos dice César Coll y el constructivismo es que todos estos procesos se dan precisamente para que el alumno pueda desempeñarse en la sociedad a la que pertenece. Por eso en México, por ahí de 1945, se crea el Politécnico Nacional, porque se vuelve un país más industrial con el petróleo que estaba procesándose en ese momento, y entonces los niños tuvieron que estudiar procesos tecnológicos para poder responder a las necesidades de la sociedad. Por eso dicen que es un proceso de crecimiento
que es acorde a lo que está pasando dentro de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, pasando todos estos años de los que ya hemos hablado, vamos a hablar de qué son los aprendizajes. Ahora, actualmente, cuando ya tenemos una escuela formal que se dedica a enseñarle a los niños cosas para su sociedad, dice que los aprendizajes solamente pueden ser satisfactorios si se suministra una ayuda específica. ¿Quién da esa ayuda? El docente. Claro, con la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas. Esto ya lo tenemos en los principios pedagógicos que se dan en el Plan 2011, pero aquí es donde se concentran todos estos que venimos estudiando, que es toda una teoría que tiene más de un siglo que se está llevando a cabo diferentes personas, diferentes estudiosos. Ahora, ¿qué nos dice? Que la construcción del conocimiento, este punto es muy importante, solamente se puede analizar en dos vertientes. Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje, acuérdense, esas funciones cerebrales que tenemos, que los vamos a ver ahorita, y esos mecanismos de influencia. ¿Quiénes los aplica? El docente y la sociedad cuando interactúa con el ser humano. ¿De qué procesos estamos hablando? Bien, ¿por qué le decimos proceso instruccional? Porque son las instrucciones que gira el docente, es ese proceso que él construye, planifica, pone en práctica para el logro de los aprendizajes. Y entonces, primero vamos a buscar el logro del aprendizaje significativo, que es de lo que nos habla Ausubel. La memorización comprensiva de los contenidos, ojo maestros, la memoria. Mucha gente cree que con el constructivismo dejamos a un lado de la memoria. No es cierto. Es uno de los elementos más importantes, de los elementos superiores, y ahorita lo vamos a ver. La funcionalidad de lo aprendido. Que lo que vea, lo que dice la educación situada, que lo que el niño aprende en clase sea aplicable en su vida. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque es lo que estamos haciendo con la educación en línea. Las dimensiones de lo cognitivo que les acabo de mencionar. Lo que dicen los cognitivistas es que hay funciones superiores como son la percepción, cómo aprendo, la atención, la voluntad, el pensamiento, la memoria, la inteligencia, el lenguaje y, por supuesto, un factor fundamental, la afectividad. Esto nos decían los cognitivistas que posteriormente se retomaron para formar lo que conocemos como constructivismo. Pero ojo, la memoria no es memorización a lo loco, es razonable. Después de esto nos dice que es muy importante dentro de este proceso de la construcción la identidad del ser humano. Acuérdense que formar la identidad es promover ese doble proceso de la socialización porque somos seres sociales y a la vez nuestro respeto como seres individuales. El constructivismo es holístico. Entonces, la idea central la resume en esta frase que dice enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuales. Para mí puede ser muy significativo aprender algo, pero para mi compañero no le sirve. Y entonces tiene que ser contextuado, dice aquí el autor, pero podemos hablar de contextualizados como nosotros lo manejamos actualmente. Hay que formar identidades, maestros. Eso es muy importante. Entonces, aprender un contenido es atribuirle un significado. Hay un modelo mental que se va a formar dentro de nosotros cuando nosotros adquirimos un aprendizaje. Acuérdense que esta teoría nos dice que el individuo, ojo maestros por favor, organiza, filtra, codifica, categoriza, evalúa la información que le llega a la vida y a través de las herramientas, estructuras o esquemas mentales, ese proceso que nos pasa por la mente donde yo percibo, conozco algo, interpreto, mi esquema mental cambia de cómo era y al adquirir un nuevo conocimiento, entonces ese esquema se transforma
Y por último, nos da como consecuencia una nueva visión del ser humano y el procesamiento de la información. Prueba de ello actualmente son los dispositivos digitales, que hacen mucho más fuerte el modelo constructivista, porque allí los niños aprenden todo a través de ese elemento. Entonces, primero, el alumno es el protagonista, el responsable de su proceso de aprendizaje. No solo construye, sino que reconstruye. Acuérdense que los alumnos tienen conocimientos previos, no vienen en blanco. El segundo, la actividad mental constructiva se aplica a contenidos que ya poseen. Vuelvo a los aprendizajes previos, ya que lo único que va a pasar es que se va a transformar ese conocimiento que tienen. Y basados en esos conocimientos previos, vamos con el tercer punto, que ¿cuál es la función del docente? Engarzar esos procesos de construcción del alumno, darles los contenidos culturalmente organizados para que ellos puedan adecuarlos a su sociedad, y por eso retomo aquí la palabra del aprendizaje situado. Si no tienen sentido para su vida, no van a ser aprendizajes significativos, como lo dice la teoría. Bien, entonces nos dicen que el constructivismo es una posición compartida por muchas tendencias. Ya vimos que Piaget, Vygotsky, Ausubel son los principales. Brunner, ¿qué nos dice? Él es el que nos dice que cuando nosotros construimos con los alumnos un conocimiento, estamos formando un andamiaje. ¿Y qué es el andamiaje? Son esos cimientos que estamos poniendo para que el aprendizaje no se caiga. Entonces, si el andamiaje está bien colocado, el conocimiento se va a construir como un edificio con cimientos fuertes. Entonces, aunque ninguno de ellos se denominó constructivista, claramente ilustran una corriente que tiene que ver con la construcción del conocimiento. Entonces, el constructivismo es una epistemología, es decir, una teoría que nos explica cuál es la naturaleza del conocimiento humano, y nos habla precisamente del conocimiento previo que tienen los niños y cómo se va a transformar a conocimiento nuevo, que es lo que Vygotsky, que ya hablaremos después de él con calma, denomina como zona de desarrollo próximo, lo que es capaz de hacer un niño con el solito, y con la ayuda del adulto puede llegar a ese conocimiento nuevo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el aprendizaje es activo, es esencialmente activo, y que el conocimiento se deposita sobre los conocimientos previos y es de acuerdo a la experiencia de cada individuo. Por eso actualmente tenemos que, maestros en la educación en línea, tenemos que ver cuáles son las posibilidades de cada uno de nuestros alumnos, porque sí, va a ser un esfuerzo, pero vamos a tener que atender a cada alumno con sus propias necesidades, porque son individuos sociales, pero son individuos. Bien, entonces ese proceso activo es donde el alumno ensambla, extiende, restaura, interpreta y construye esos conocimientos partiendo de los aprendizajes que ya tiene. Bien, y entonces ahora retomemos este concepto del constructivismo. Vamos a ayudar a los niños a internalizar, reacomodar, transformar esas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a las situaciones de la vida. Por ejemplo, si yo les pido a los niños que me elaboren, que me busquen una imagen, ustedes mismos, cuando les piden que busquen una imagen, al momento de estar viendo las imágenes, ustedes leen una frase y van a ver qué quieren que la imagen exprese. Por lo tanto, se está moviendo una estructura cognitiva y retoma, por eso tanta importancia, actividades como son los mapas mentales, los mapas conceptuales y las imágenes, los collages, el cartel, la infografía. Tenemos muchas ventajas con esas herramientas que ahorita vamos a hablar un poquito. El aprendizaje, entonces, es parte del deseo de saber del niño. ¿Por qué? Porque allí interviene lo que es
el descubrimiento, la experimentación, la manipulación de la realidad, y cómo se aprende todo eso a través de la lengua. Esto es algo con lo que coinciden Piaget y Vygotsky grandemente. Ausberg no lo menciona mucho, pero sí Piaget y Vygotsky. El lenguaje. El lenguaje es ese medio por el que los niños son capaces de adquirir ese conocimiento a través del lenguaje. Bien, hay una construcción de competencias. Acuérdense que ahorita en el plan actual estamos en una educación por competencias. Todo parte de una reflexión y no podemos olvidar que los niños están en una constante interacción, aunque ahorita estén en línea, pero normalmente ellos están en una interacción. Y precisamente quiero retomar a Silvia Schmelkes aquí cuando ella nos decía que cuando los niños están en esta interacción tienen la relación maestro-alumno, sí, que puede ser muy buena o el maestro determina, pero también está la relación alumno-alumno, que ustedes saben que afecta mucho al aprendizaje, pero más allá de esas dos interacciones está la relación del alumno consigo mismo. ¿Por qué lo menciono? Porque en este momento tenemos a los alumnos interactuando consigo mismos. A lo mejor no pueden tener mucha interacción social como acostumbran, pero ahorita en este momento en línea es muy importante que las actividades que ustedes programen es demasiado importante que los niños sean capaces de ayudarles a internalizar, a sentirse identificados con situaciones, que crean que están haciendo cosas importantes, que tengan premios, mándenles caritas felices, construyanse un avatar, mándenles, agarren una imagen del internet y cada vez que su niño haga algo bien, mándenles por el WhatsApp una carita feliz donde diga, lo hiciste muy bien. Porque esa interacción es fundamental cuando estamos hablando ahorita de la educación en línea. No olvidemos que cuando hablamos de competencias estamos hablando de conocimientos, habilidades y actitudes que ahora vamos a promover a través de las herramientas tecnológicas. Muy bien. ¿Cómo? A través de medios digitales. Nosotros les hemos dicho que les vamos a ayudar. Acá abajo vamos a tratar de fomentar esa relación, esa interacción que es tan necesaria para los niños, para los jóvenes. Y aquí abajo en la página van a encontrar la publicación de una herramienta que se llama Padlet, que es precisamente un pizarrón interactivo donde todos los niños desde su casa van a poder ir mandando imágenes, dibujos, comentarios. El tutorial está acá abajo, lo ocupé para el consejo técnico de mis maestros, está dirigido a ellos, pero es perfectamente útil para todo el mundo. Y vamos a construir este aprendizaje colaborativo, que los niños no se sientan solos, que se sientan acompañados por ustedes a través de la retroalimentación en ese pizarrón digital. Si están trabajando con cuadernillos que son solamente impresos, no importa, pónganles una carita feliz, no olviden la retroalimentación, ¿sí? Entonces, aquí abajo ya tienen el Padlet, les vamos a dejar otro tutorial de la herramienta que se llama Go Concord, que les divierte mucho a los niños utilizar para hacer mapas conceptuales. Tenemos otra herramienta como el Flipgrid, que es donde los niños se graban para que sus amigos los vean y mandan, es un foro pero a través de un video para que ellos puedan verse y entonces estemos fomentando precisamente la aplicación de este constructivismo en línea, que toma mucha vigencia y tiene mucha importancia. Bien, ya estamos sobre tiempo. Les quiero decir que espero que estos podcasts sean de su utilidad. Ojalá nos manden sugerencias sobre qué quieren que hablemos. Si gustan, ya saben que están las líneas abiertas. Si quieren comentar, si quieren decirnos algo, vamos a ir subiendo poco a poco las herramientas digitales. Acuérdense que no todos los miércoles, pero algunos miércoles el maestro Francisco Javier, especialista en educación digital, también nos comparte algunas herramientas. Los invito a que cuando tengamos podcast lo observen, él tiene buenas propuestas. Entonces,
Les hago la atenta invitación a que no desistan, que le echen muchas ganas, que si tienen alguna duda, pues mándenos un mensajito, estamos para servirles. Y tenemos muchos temas, la educación es un gran bagaje de situaciones de las que podemos hablar, así que si ustedes gustan, nos mandan los temas y con mucho gusto vamos abordando cosas que les sean interesantes a ustedes. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.